$10,000. Eso tienes ahorrado. Felicitaciones, porque ahorrar es difícil y la mayoría no lo hace. Ahora viene la parte que nadie te cuenta. Si ese dinero está en una cuenta corriente o debajo del colchón en pesos, hoy mismo, en este momento, está perdiendo valor a una velocidad que la mayoría subestima. En Argentina, el poder adquisitivo de esos 10,000 cayó 33% en el último año. En Bolivia, casi 17%. En Colombia, 5%. En México, casi 4%. La pregunta no es si estás perdiendo dinero. La pregunta es cuánto y qué puedes hacer ahora mismo para detenerlo. Hoy vamos a desglosar la inflación silenciosa de 2026 con números concretos sobre un ahorro de $10,000 equivalentes. Verás lo que ese dinero vale hoy versus lo que valdrá en 5 y 10 años si no haces nada. Y luego, 5 opciones reales de cobertura con sus rendimientos históricos, sus riesgos concretos y sus condiciones de acceso en la región. No hay una respuesta única, pero hay respuestas más inteligentes que otras, y los números lo demuestran. Conoce a 2 perfiles que representan a millones de personas en LATAM hoy mismo. Sara tiene 38 años, trabaja en recursos humanos en Medellín y tiene $10,000 equivalentes en pesos colombianos en cuenta de ahorros bancaria al 3.5% anual. Se siente responsable porque al menos tiene un ahorro. Marcus tiene 42 años, contador en Ciudad de México, con la misma cantidad en cuenta corriente al 0,8% anual, que es lo que pagan la mayoría de los bancos mexicanos en cuenta vista. Ninguno de los dos está tomando una decisión activa. Ambos creen que su dinero está seguro. La ecuación completa dice algo diferente. Si alguna vez te preguntaste por qué tu salario alcanza para menos cada año, aunque no hayas cambiado tus hábitos, lo que vamos a ver ahora responde exactamente eso. Los primeros 2 años son los más traicioneros. Sara observa que su cuenta muestra $10,350 al final del año 1. Ganó 350 en intereses. Se siente bien. El banco cumplió su promesa del 3.5%, pero la inflación en Colombia cerró en 5.3% en enero de 2026 y se proyecta similar para el año completo. La diferencia entre el rendimiento de la cuenta y la inflación real es menos 1,8% neto. Sara no ganó 350. Sara perdió $180 de poder adquisitivo en 12 meses y su cuenta muestra un número más alto que el año anterior. Esa es la trampa perfecta. El número sube, pero compra menos. Marcus está en una situación más severa. Su cuenta de 0,8% contra inflación de 3.7% en México implica una pérdida neta de poder adquisitivo de 2.9% anual. En el año 1, Marcus tiene $10,080 en pantalla, pero puede comprar lo equivalente a $9,710 del año anterior. En 2 años, 9,432. El dinero crece en números, pero mengua en realidad. Para quienes viven en Argentina con inflación de 33% anual, la ecuación es exponencialmente más violenta. $10,000 guardados en pesos argentinos en una cuenta remunerada al 30% anual, que es el promedio de plazos fijos actuales, terminan el año con poder adquisitivo equivalente a $9,777. La cuenta rinde, pero no alcanza a cubrir la inflación. Y en 2 años, la pérdida acumulada es ya de 4.3% real sobre el capital original. Lo que nadie te cuenta es esto. La inflación no actúa una sola vez. Actúa todos los meses, todos los años, sobre el capital original y sobre lo que ya perdiste el año anterior. Es un sistema de erosión compuesta, que funciona exactamente igual que el interés compuesto, pero en sentido contrario. Si el interés compuesto multiplica la riqueza, la inflación compuesta la divide, y lo hace silenciosamente porque el número en pantalla nunca baja. Pongamos los 5 años completos sobre la mesa para Sara, Marcus y un tercer perfil argentino, al que llamaremos Elena. Sara en Colombia con 3.5% bancario versus 5% de inflación promedio proyectada. En 5 años, sus 10,000 tendrán poder adquisitivo de $9,132. Perdió $868 de capacidad real en 5 años, creyendo que ahorraba. Marcus en México con 0,8% versus 4% de inflación promedio. Poder adquisitivo en 5 años, $8,542. Perdió $1,458 reales.
Elena en Argentina con 30% de rendimiento bancario versus 33% de inflación promedio. Poder adquisitivo en 5 años, $9,430. Perdió $570 reales pese a ganar 30% anual. A 10 años, la curva se amplifica. Sara, $8,304 de poder adquisitivo sobre 10,000 originales. Marcus, 7,291. Elena, en el escenario optimista de que la inflación argentina converge hacia el 12% en 5 años y el banco rinde un punto menos, termina en 9,800. La trayectoria es clara en los 3 casos. El dinero parado en instrumentos bancarios de bajo rendimiento pierde entre $2,000 y $3,000 reales en 10 años, no en crisis, no en quiebra del banco, en condiciones normales del sistema financiero de la región. Comparte este análisis con alguien que tenga dinero en cuenta corriente y crea que está siendo cuidadoso. Los números que acabas de ver son la respuesta a por qué el cuidado sin estrategia también tiene un costo. Ahora la parte que importa. ¿Qué hacer con esos 10,000 para que su poder adquisitivo no se evapore? 5 opciones con rendimiento histórico, riesgo concreto y condiciones de acceso real en LATAM. Opción 1. Dólares estadounidenses físicos o cuenta en dólares. Protección versus inflación local del 100% en países con brecha cambiaria. Inflación dólar propia, 2% anual promedio histórico. Resultado en 5 años. $10,000 mantienen 9,420 en poder adquisitivo real. Pérdida mínima, pero pérdida al fin. Ventaja, liquidez inmediata. 50 de inversión, accesible en cualquier país. Desventaja, no crece, solo preserva parcialmente. Adecuado para países con inflación local superior al 10% como primera capa de protección. Opción 2. Bonos soberanos de países estables o bonos corporativos grado de inversión en dólares. Rendimiento promedio histórico, 4.5% anual en dólares. Visas inflación dólar de 2%. Rendimiento real de 2.5% neto. $10,000 en 5 años. $11,283 en poder adquisitivo real. Ganancia real. $1,283. Acceso. Plataformas como Interactive Brokers, Flink en México, Invertir Online en Argentina. Riesgo. Moderado, depende del emisor. Liquidez. Entre media y alta según el bono. Adecuado para perfil conservador con horizonte de 3 a 7 años. Opción 3. Fondos indexados globales en dólares, ETF de bajo costo como VT o SPI. Rendimiento histórico promedio a 10 años, 7.9% anual neto de comisiones. Vis inflación dólar 2%. Rendimiento real de 5.9% anual. $10,000 en 5 años. $13,340 en poder adquisitivo real. En 10 años, $17,810 reales. La diferencia respecto a la cuenta bancaria de Sara en 10 años es de $9,506. Ese es el costo de no actuar. Acceso. Plataformas globales con cuenta en dólares, desde $50 mínimo en la mayoría. Riesgo. Volatilidad de corto plazo. Mercado puede caer 20% en cualquier año. Adecuado para horizonte mínimo de 5 años. Capacidad de no tocar el capital en caídas. Opción 4. Bienes raíces regionales. Rendimiento real histórico en ciudades principales de LATAM. 2.3% anual ajustado por inflación local. Más flujo de arriendo del 4 al 6% bruto anual. Suma. 6 a 8% bruto. 3 a 4% real neto tras gastos. $10,000 en 5 años como pie de una propiedad más financiamiento. No aplica directamente para capital pequeño. Con $10,000 como capital inicial en fondos de inversión inmobiliaria o REITs globales. Resultado similar al fondo indexado con menor volatilidad pero menor liquidez. Adecuado para capitales mayores de $50,000 o mediante vehículos de inversión colectiva. Opción 5. Oro físico o ETF de oro. Rendimiento real, promedio histórico a largo plazo. 0.5% anual real. En 5 años. $10,250 de poder adquisitivo. Casi empata con la inflación dólar, pero no la supera consistentemente. Ventaja.
Buen comportamiento en crisis agudas. Subió 16% en 2020 y 32% en 2008. Desventaja. Rendimiento secular mediocre, como mostramos en el video anterior de mitos de inversión. Adecuado para cobertura táctica de 10 a 15% del portafolio, no como posición principal. Hay que ser absolutamente honestos con los matices de este análisis. Los rendimientos históricos de los fondos indexados son reales pero no garantizados. Entre 2000 y 2010, el S&P 500 tuvo rendimiento real negativo acumulado de 14%. Quien necesitaba el dinero en ese periodo no podía esperar la recuperación. Para personas con horizonte menor a 5 años, la volatilidad de renta variable es un riesgo real, no teórico. El acceso a instrumentos en dólares desde países con control cambiario, como Argentina, con cepo o Venezuela, tiene restricciones legales y operativas que cambian el análisis completamente. Los bonos de países emergentes que parecen atractivos por rendimiento tienen riesgo de default que los datos históricos del país en cuestión deben evaluar individualmente. Y la inflación proyectada es estimación, no certeza, lo que significa que los números de largo plazo son tendencias, no resultados garantizados. Guarda este video. La próxima vez que evalúes dónde está tu ahorro, estos 5 instrumentos con sus rendimientos reales son el marco de referencia correcto para tomar la decisión. Sara y Marcus no son casos extremos. Son el promedio exacto de millones de personas en la TAM que hacen lo correcto, que es ahorrar, pero que no dan el siguiente paso, que es proteger esos ahorros de la erosión silenciosa. La inflación no es un evento extraordinario. Es el costo permanente de no mover el dinero. Es el impuesto invisible que cobra el tiempo sobre el capital pasivo. La decisión ganadora no es la misma para todos. Depende del país, del horizonte, de la tolerancia al riesgo y de la liquidez necesaria. Pero hay una verdad universal que los 5 escenarios confirman. Dejar dinero en cuenta corriente tiene un costo medible, predecible y acumulativo que en 10 años puede consumir entre $2,000 y $3,000 de cada 10,000 ahorrados. Tu dinero no trabaja por defecto. Trabaja solo si le das las condiciones para hacerlo. El primer paso es saber exactamente cuánto te cuesta la inacción. Ahora ya lo sabes. Si quieres seguir viendo la ecuación detrás de las decisiones financieras más urgentes de la región, suscríbete a Lógica del Dinero. Porque aquí no especulamos sobre la economía. Calculamos lo que le cuesta a tu bolsillo cada decisión que tomas o que dejas de tomar.